es el curso de bioseguridad para alimentos y bebidas. Vamos a hablar un poco en este módulo acerca de la inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad, vamos a ver las 5 claves de la OMS, que hay un curso, por cierto, específico para esto, y es la manera en que reducimos el riesgo de enfermarnos por alimentos. Este video de las 5 claves lo pueden también aplicar en sus casas. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Como resumen, la inocuidad es la garantía que un alimento no nos va a causar daño cuando nosotros lo ingerimos. Si es preparado con las reglas correctas, con las buenas prácticas, va a reducir bastante este riesgo que nos enferme. Las 5 claves de inocuidad de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, son las siguientes. Número 1, mantenga la limpieza. Número 2, separe los alimentos crudos de los cocinados. Número 3, cocine completamente. Número 4,
mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Y número 5, use agua y materias primas seguras. Como pueden ver en esta filmina, hay un afiche donde nos habla y nos enseña mantener la higiene personal adecuada, lavar las verduras y frutas, no reutilizar los platos sin lavar, o sea, no comamos en platos sucios, mantener las tablas de cortar y los cuchillos limpios y almacenar los alimentos por separado. Tenemos varios riesgos alimenticios: físicos, alergénicos, químicos y biológicos. Los más comunes son los biológicos, y aquí tenemos las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Pero también tenemos los químicos. Los químicos están compuestos de metales tóxicos, pesticidas y productos de limpieza, que son los que más encontramos. Los alergénicos, que ya sabemos que hay personas que tienen alergias o intolerancias, están compuestos en este segmento de riesgo alimenticio. Y los físicos, que son los objetos extraños. Vamos a hablar en detalle más adelante. Aquí vamos a comenzar con los contaminantes físicos. ¿Cuáles son estos contaminantes físicos? Las cosas extrañas, dijimos. Podemos decir plásticos, cabello, vidrio, astillas de madera o hueso. Desde el proveedor, el productor, empieza este problema en la cosecha, en el empaque y en los almacenes. El ejemplo más común que podemos ver, que por eso limpiamos los frijoles en el país, es que vengan piedritas en los frijoles, y esto es porque los secan y luego lo recogen y ahí se vienen estas piedritas. Pero también podemos verlo en un pescado que tenga espina. Ya también, de acuerdo a cómo se empacan las cosas, por ejemplo, las cajas de tomate que se empacan en cajas de madera, ahí se puede venir también una astilla, y eso es un contaminante físico. Y cuando nosotros preparamos en la cocina, también. Cuando hablamos de alergias, generalmente hablamos de pescados o crustáceos, mariscos, nueces, cacahuates, trigo, que es lo que conocemos por gluten, soya, huevos y lácteos. Hay más, pero estas son las más comunes, las que siempre hemos visto, que ahora se ha ampliado esta cantidad, pero estas son las clásicas, podríamos decir. Hablando de contaminantes físicos, hablamos al comienzo que lo más común que tenemos son las soluciones de limpieza, porque abusamos ya sea del amoníaco o del cloro. Entonces, si ponemos una cantidad muy alta, esto también nos puede enfermar. Pero también tenemos, de parte de los productores, tenemos pesticidas, tenemos herbicidas. Y si nosotros no tratamos correctamente lo que recibimos, esto también nos puede afectar. Por eso es que hay que lavar lo que recibimos y también pasarlo con una solución desinfectante. Y las partículas de los metales, por ejemplo, lo que tenemos en el agua, hay veces por las tuberías viejas que tienen plomo, y también la pintura en algunas ocasiones. Pero cuando usamos ollas esmaltadas o sartenes con teflón, esto se puede ir despegando y es malo también para la salud. Los biológicos, que son los más comunes, es fácil recordarnos qué necesitan ellos para crecer usando la palabra chato. Chato significa la C, comida o nutrientes, que hablamos de proteínas y carbohidratos, humedad, acidez, que les gusta un rango intermedio, ni muy ácido ni muy alcalino, la temperatura, que es que hablamos de zona de peligro, que también es ese rango de temperatura ambiente,
El tiempo es cuánto tiempo pasa en zona de peligro. Y oxígeno, porque hay unos que requieren oxígeno, que se llaman aeróbicos, otros que no requieren oxígeno, que se llaman anaeróbicos, y hay otros que pueden crecer con o sin oxígeno, que se llaman facultativos. Cuando hablamos de parásitos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que necesitan un organismo huésped para sobrevivir, ya sea una planta, un animal o una persona. Los parásitos, si nosotros congelamos, por ejemplo, el pescado, que por eso es que se hace así para el sushi, se pueden morir si lo congelamos correctamente. También si cocinamos a temperaturas correctas y si evitamos la contaminación cruzada. Ya hablamos en el otro curso de inocuidad acerca de la contaminación cruzada, pero vamos a seguir hablando al respecto aquí. Tenemos que tener también agua segura, agua potable, y como todo, lavarnos las manos correctamente. Los hongos causan descomposición en la comida, pero los hongos en sí no son las que causan las enfermedades, son las toxinas que los hongos producen las que nos enferman. Y los virus, pues ahorita ya conocemos del coronavirus, pero también tenemos la hepatitis A, que ha sido prevalente y sigue siendo prevalente en el país, y el rotavirus o el virus de Norwalk. Estos son los que son más comunes, y lo que tenemos que saber del virus es que no pueden replicarse afuera de una célula viva. Generalmente, los virus contaminan la comida por la mala higiene personal. Se transmiten por el agua que no es segura y por las heces fecales. Su transmisión decimos que es fecal oral. Especial cuidado tenemos que tener con los grupos de alto riesgo. Estos grupos de alto riesgo son niños pequeños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, personas con enfermedades básicas o crónicas y personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Por eso es que estas personas son las que tenemos que tener mucho más cuidado también con el COVID. ¿Qué comportamientos nuestros como trabajadores de la restauración, como manipuladores de alimentos y bebidas, tenemos que tener mucho cuidado? ¿Cómo contaminamos nosotros los alimentos? Generalmente a través de las manos. Nos rascamos la cabeza, nos tocamos la nariz, los oídos. Si trabajamos con una herida o un grano o una llaga abierta, si estornudamos sin el uso de la mascarilla o estornudamos en la mano, y la muy mala costumbre de escupir también compromete la inocuidad y puede contaminar los alimentos. Si también nosotros como manipuladores estamos en contacto con una persona que ha tenido COVID, es muy probable que hayamos adquirido la enfermedad y luego vamos a trabajar así. Contagiamos a nuestros compañeros y a los alimentos y podemos entonces por eso contagiar a los clientes aunque no tengamos contacto directo con ellos. En el caso de los meseros, como tienen contacto directo con el cliente, el riesgo es aún mayor. Si no nos lavamos bien las manos, si no desinfectamos nuestra área de trabajo, si nosotros no respetamos la separación entre la zona limpia y la zona sucia, si no utilizamos nuestro equipo de protección personal correctamente o nos lo quitamos, aumentamos el riesgo de contagio. Si no seguimos los protocolos establecidos también. Entonces, para mantener los alimentos inocuos, lo que hay que controlar son 3 cosas básicas: la higiene personal, la contaminación cruzada y el tiempo y la temperatura. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener, que tenemos que controlar nuevamente?
en términos de higiene personal, lavarnos las manos. ¿Cuándo nos lavamos las manos? Eso ya aprendimos también. Hay muchos momentos en el día en que tenemos que lavarnos las manos. Y contaminación cruzada, que no tenga contacto lo crudo con lo cocido, que no goteen tampoco las cosas que se están descongelando sobre las cosas que ya están listas para comer o que no se cocinan. Esto ya lo vimos en el otro curso que hablamos de inocuidad, pero siempre hay que repetirlo. Limpiar y desinfectar los trapos y utensilios, porque a través del contacto indirecto podemos también contaminar. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro trapo está sucio, contaminado, limpiamos un área y limpiamos la otra y estamos pasando esa contaminación de un lado a otro. El cuchillo también, las tablas también. Vamos a ver este video que nos va a hablar de cómo podemos prevenir la contaminación cruzada. Es posible que a lo largo de la cadena nuestro proveedor haya garantizado un correcto manejo de los alimentos. Sin embargo, cuando estos llegan a nuestra cocina, corren muchos riesgos y es posible que al manipularlos seamos nosotros quienes fracturemos el buen curso de esa cadena, contaminando los alimentos. Se denomina una cadena porque está formada por diferentes etapas, de manera que de verse comprometida alguna de estas etapas, podríamos poner en riesgo nuestro producto final, nuestro alimento. Luis tiene un restaurante que provee almuerzos a muchos comensales. Si en la cocina de su restaurante Luis corta carne cruda sobre una tabla y con el mismo cuchillo, y sobre la misma tabla corta la lechuga para la ensalada de los almuerzos, los microorganismos nocivos de la carne pasarán a la lechuga contaminándola y provocando una enfermedad transmitida por alimentos a algunos de los clientes del restaurante. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Es directa cuando los contaminantes de un alimento pasan directamente a otro. Esto sucede cuando, por ejemplo, se guardan juntos carnes crudas y vegetales, o si al descongelar alimentos en la nevera, los jugos de las carnes caen sobre los alimentos. Por eso es recomendable al descongelar poner las carnes en recipientes que retengan esos jugos y ubicar los vegetales de tal manera que se pueda evitar esta contaminación. En la contaminación cruzada e indirecta, normalmente hay intervención del hombre, que o bien manipula un alimento crudo y sin lavarse las manos pasa a manipular otro tipo de alimento, o utiliza los mismos utensilios, cuchillos o tablas para procesar estos alimentos. La contaminación cruzada es la mezcla de un alimento crudo con uno preparado. Entonces yo evito la contaminación cruzada separando el almacenamiento de esos alimentos. Y si yo solamente tengo una nevera, no voy a tener una nevera para producto terminado y una nevera para producto crudo. Entonces lo hago por estante, en los diferentes niveles. Cojo un nivel solamente para productos terminados y para productos crudos. Otro tema de contaminación cruzada es cuando yo hago una descongelación. Saco algo congelado del congelador y lo pongo en la nevera sin un recipiente debajo. Al descongelar se empieza a gotear y me está contaminando todos los alimentos otros. Hay otro tipo de contaminación cruzada que le podemos llamar indirecta, que es cuando se hace a través de los utensilios. Por ejemplo, yo estoy fileteando o cortando una carne y después voy a manipular unas frutas y unas verduras. Entonces, ese cuchillo o esa tabla donde hice el procesamiento de la carne, no la lavé, no la desinfecté. Entonces, por lo tanto, cuando voy a cortar con ese mismo cuchillo o voy a utilizar esa misma tabla con la fruta y la verdura, ahí estoy pasando unos microorganismos que están en la carne, los puedo pasar a las frutas. Para reforzar un poco lo que hemos visto, cómo vamos a evitar la contaminación cruzada directa e indirecta. No mezclar la comida. ¿Qué queremos decir con esto? Si nos sobró un poquito de comida y nos toca hacer más para el día siguiente, no mezclar la del día anterior con la del día siguiente. No podemos manejar tampoco las comidas que están listas para comer, como por ejemplo donas, pizzas, pastelitos, lo que ya está listo para comer, no lo podemos manejar con las manos sucias, con las manos desnudas, decimos también que no tienen guantes, o
Si tenemos las manos sin guantes, tenemos que manejarlas con pinzas o con algún tipo de barrera o protector para que no tengan nuestras manos contacto directo con lo que ya está listo para comer. Esto puede ser también fruta. Siempre, entre cada tarea, tenemos que lavarnos las manos, lavar los cuchillos, lavar las tablas y lavar las superficies donde hemos trabajado. Y no limpiar con trapo sucio. Se recomienda más bien usar solo desechable. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las temperaturas internas mínimas de cocción. Ciertos alimentos necesitan estar cocinados a ciertas temperaturas, no todos a las mismas, pero sí, por ejemplo, las aves, los rellenos, las carnes molidas, esas tienen que estar a 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados por un mínimo de 15 segundos. Aquí yo difiero con lo que vemos en esta gráfica y yo recomiendo que las carnes molidas también estén a 165 grados Fahrenheit. Las otras carnes, por ejemplo, el pescado o la carne de res, esa sí puede estar un poco más bajo. Y en ciertos países también las carnes de cerdo. En Honduras todavía la carne de cerdo la debemos de cocinar a 165 grados Fahrenheit. Pero las carnes de res, que sí tienen término, pueden ser cocinadas a menor temperatura. Este trabajo de inocuidad es toda una cadena. Desde el proveedor, desde cómo recibimos, hasta el consumidor final. Nosotros lo recibimos, lo tenemos que almacenar y luego lo tenemos que preparar. Y en todos estos pasos tenemos que tener en cuenta el riesgo que se corre y hacer las cosas bien. Podemos ver aquí esta cadena ilustrada más gráficamente, desde el proveedor y todos los diferentes pasos, el transporte, cómo lo recibimos, almacenamos, preparamos, hasta que ya emplatamos y servimos. Todos estos pasos tienen sus protocolos que hay que seguir. La inocuidad no es negociable. No es porque hoy tengo ganas y mañana no, porque no tengo ganas. Es de siempre, es nos estén viendo o no nos estén viendo. Esta es una muestra de un repaso de cómo va a ser su examen para que vayan practicando. Entonces tenemos, para mantener la inocuidad, la OMS dice que tenemos que usar agua y materias primas seguras, mantener la limpieza, mantener los alimentos a temperaturas seguras, todas son correctas. Aquí ven que estas son las claves de la inocuidad y todas estas son correctas. ¿Cómo evitamos la contaminación cruzada? Cocinando los alimentos a temperaturas correctas, manteniendo la carne cruda separada de la comida cocida, refrigerando los alimentos, ninguna de las anteriores. La contaminación cruzada la evitamos manteniendo la comida cruda separada de la comida cocida. Los otros dos, cocinando los alimentos a temperaturas correctas, sí son claves, y refrigerar los alimentos también es una buena práctica, pero contaminación cruzada se refiere específicamente a la separación de la comida cruda de la cocida. Verdadero y falso. Tenemos que usar guantes si estamos sirviendo comidas listas para comer. Verdadero. También puede ser, dijimos, papel deli, polipel, pinzas. Lo que queremos es una barrera para poder evitar el contacto de nuestras manos desnudas con el producto listo ya para comer. Debemos lavarnos las manos entre cada tarea o proceso en la cocina. Eso también es verdadero. Podemos limpiar superficies con un mismo trapo sin lavarlo cada vez. Esto es falso. Tenemos que asegurarnos que nuestros trapos estén limpios
y recomendable usar papel toalla desechable. Los riesgos alimenticios se clasifican como físicos, alergénicos, químicos y biológicos. Este también es verdadero. Y con esto hemos concluido esta lección. Recuerden que tienen material de repaso disponible en este curso.